vamos a continuar con nuestra siguiente lección y vamos a dar inicio el día de hoy con la lectura de 4 versículos y le voy a pedir que trate de identificar qué es lo que estos 4 versículos tienen en común. Los 2 primeros están en el Evangelio de Juan, bueno, los 4 están en el Evangelio de Juan. Los 2 primeros en el capítulo 14, versículos 13 y 14, que dicen: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Los siguientes 2 versículos están en el capítulo 16, versículos 23 y 24, que dice: en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Entonces, le pedía en un inicio que pusiera mucha atención para tratar de identificar qué tienen en común estos 4 versículos. Y bueno, en esta siguiente diapositiva encontraremos la respuesta si es que usted no lo alcanzó a identificar. Hay una frase que es en mi nombre, que aparece en cada uno de estos versículos. Entonces, quiero pedirle que no la pierda de vista esta frase y bueno, vamos a continuar recordando un poquito de la lección anterior, ¿sí? O más bien recordando que hasta la última lección vimos la última forma, faceta o elemento de la oración, después de haber hecho un recorrido por la alabanza, la acción de gracias y el bendecir, la adoración, la meditación, las peticiones y la intercesión. Vimos por último en la lección 14, que fue la pasada, la confesión. Y para continuar con la serie, Señor, enséñanos a orar, el día de hoy daremos inicio a la enseñanza de las instrucciones de Jesús acerca de la oración. Esta es nuestra lección número 15 e iniciaremos con el pedir en su nombre. Sí, entonces, quizás al escuchar este título le surjan algunas preguntas, ¿verdad? Que tienen relación con esta frase. Quizás nos hagamos preguntas o quizás nos hemos hecho preguntas con relación a esto, porque a lo largo del tiempo que tenemos usando o escuchando esta frase, ya sea en nuestras oraciones personales o en las oraciones de otros creyentes, podrían ser preguntas como: ¿qué significa pedir en su nombre? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué es que se usa al final de la oración? ¿Qué pasa si no la digo? ¿Responderá Dios mi oración si no la menciono? Y bueno, son solamente algunas preguntas que a mí me cruzaron por la cabeza, que pudiera haber muchas otras y que quizás en el caso de usted coincida con algunas de estas, quizás haya algunas otras que en algún momento se haya preguntado. Y bueno, vamos a estar viendo a lo largo de esta lección la respuesta a algunas de estas preguntas y sobre todo pues a tener un aprendizaje acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña con relación al pedir en su nombre. Y bueno, creo que la frase en el nombre de Jesús muchas veces se usa como si fuera una fórmula mágica, que sí o sí debe estar al final de la oración, porque de otra manera se percibe como que la oración queda incompleta o como que si no se la incluye, esa oración no tendrá respuesta.
pero en ese usarla de manera mecánica, en ese decirla en automático muchas veces, porque es lo que aprendí desde el inicio de mi vida cristiana, porque la he escuchado desde la primera vez que oí a alguien orar o muchas otras cosas que pudiéramos mencionar. La realidad es que no nos detenemos a meditar en si esa petición que se está haciendo o esas peticiones que estamos presentando delante de Dios pudieran ser firmadas en el nombre de Jesús. Y quiero que pues meditemos en esto, ¿verdad? Y aquí estamos viéndolo de manera muy gráfica. El hecho de que si esas cosas que presentamos delante de Dios a manera de peticiones podrían llevar la firma del Señor en ellas. Y bueno, pues es parte de lo que estaremos revisando el día de hoy. Y mire, lo primero con lo que vamos a iniciar es con el hecho de hablar acerca del nombre, ¿verdad? Estamos mencionando que nuestra lección tiene que ver con el pedir en el nombre de Jesús. Y bueno, para algunas personas, el poner nombre a alguna personita que ha nacido es algo que se lleva a cabo simplemente porque se tiene que hacer, ¿sí? Porque es algo necesario y aún requerido por ley. Así que no importa el nombre que se elija porque es un mero trámite. En otros casos, la elección del nombre es una decisión que se toma basada en el hecho de que conecta emocionalmente, ya sea que se quiera pasar a la siguiente generación el propio nombre o el de algún familiar o ser amado, ¿sí? Como el nombre de la papá, del papá, de la papá, del papá o de la mamá, sí, de la papá o del mamá, del padre o de la madre de ese pequeño o de esa pequeña que se está nombrando, ¿verdad? O el caso de ambos, ¿sí? Como estaba yo recordando a manera de ejemplo a mi mamá, ¿sí? Mi mamá tiene el nombre de sus dos abuelas, la mamá de mi abuelito y la mamá de mi abuelita, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, la decisión para nombrar a una persona, a un hijo, a una hija, está conectado con cuestiones emocionales, ¿verdad? En el caso de otras personas, hacen una lista de nombres que les gustan, ¿verdad? Muchas veces incluyendo los nombres que están de moda en ese momento de la historia o de la cultura en que se vive, ya sea debido a alguien famoso, mayormente del mundo del espectáculo o del deporte, u otras cosas por el estilo, sin que siquiera cruce por la mente el querer saber qué es lo que ese nombre significa. Y mire, si usted pone en el buscador de Google, le van a aparecer listas de los nombres que serán tendencia en este 2023, así como otros que lo fueron en 2022. Y si esas listas están ahí, es porque hay muchos que las buscan y utilizan. Entonces, es algo a lo que muchos recurren, ¿verdad? Una lista de nombres y bueno, a ver de todos estos que están aquí incluidos, cuál es el que me gusta y en muchos casos pues tiene que ver con aquello que está de moda en el tiempo de la historia en el que esa personita nace, ¿verdad? En el caso de los creyentes, es usual que se tome el nombre de algún personaje bíblico cuya historia es inspiradora. Y también usted puede hacer una búsqueda en Google y se va a encontrar con títulos como Bonitos nombres bíblicos y cristianos en 2023. Entonces, en el caso aún de muchos creyentes, es algo que se lleva a cabo en la práctica, ¿verdad? El punto es que en la mayoría de los casos,
es algo que se conceptúa de manera muy superficial, esto del nombre. Y en la Biblia, cuando se da nombre a una persona, significa mucho más que dotarla de un nombre propio. El nombre equivale a la persona misma. No tener nombre es no existir o ser algo insignificante y despreciable. El dar nombre, por el otro lado, a algo es reconocer su existencia real. Bíblicamente, pedir que alguien diga su nombre no es solo pedirle que lo pronuncie, sino que manifieste su naturaleza o que se identifique. Como usted recordará, cuando Dios le preguntó a Jacob su nombre, es a eso a lo que se estaba refiriendo, ¿verdad? No era el solo hecho de que dijera cómo se llamaba, sino el que se identificara, ¿verdad? Y otro ejemplo que tenemos en la Escritura es cuando Moisés le preguntó a Dios qué debería responder cuando los israelitas le preguntaran cuál era el nombre del Dios que lo estaba enviando a ellos. Si usted recuerda, cuando tuvo ese encuentro con el Señor ahí en el desierto, en esa zarza ardiente, y que Dios le dijo que lo enviaba a su pueblo Israel, Moisés le preguntó que si ellos le pedían el nombre de aquel que les estaba enviando, ¿qué es lo que él tendría que decir? Entonces, es a lo que se estaba refiriendo, ¿sí? Cuando le preguntaba qué debería responder, pues no era solamente el decir yo soy, me envió, porque en ese nombre iba implícita toda una serie de cosas que vamos a estar viendo en un momentito más y que tenemos aquí en esta diapositiva, como el hecho de manifestar la naturaleza o el hecho de identificarse como persona. Y el nombre de Dios representa la persona misma de Dios. El nombre de Dios significa su naturaleza, sus atributos, su carácter, su propósito, sus métodos, sus providencias, sus palabras, sus instituciones, sus verdades, su reino. En otras palabras, el nombre de Dios es todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios representa. Y por ello, bendecir el nombre de Dios no es bendecir la palabra con que se nombra, sino a Dios mismo. Invocar el nombre de Dios es invocar a Dios y no solo pronunciar su nombre. Cuando leemos en la Escritura, por amor de tu nombre, es por amor de ti mismo. Cuando se dice que Dios escogió a Jerusalén para que en ella residiera su nombre, quiere decir que la escogió como su residencia personal. Cuando Jesús instó a creer en su nombre, hablaba de creer en Él, es decir, poner la confianza en su persona misma para recibir salvación. Tener vida en su nombre significa tener vida plena, eterna y abundante por la fe en la persona y obra de Cristo a nuestro favor. He glorificado tu nombre significa he dado a conocer tu persona. Esto por ponerle solamente algunos ejemplos de cuando la palabra de Dios menciona tu nombre, en su nombre, en tu nombre y cosas que están haciendo alusión al nombre de Dios. Teniendo esto como base, ¿qué significa pedir en su nombre? Pues pedir en el nombre de Jesús, hermanos, no es simplemente insertar su nombre al final de la oración, como si fuera una fórmula mágica que se requiere para recibir aquello que se ha pedido. Le voy a pedir que imagine que el Hijo
del primer ministro, para quienes vivimos en un lugar en donde hay primer ministro, o el hijo del presidente, para aquellos que están aquí escuchando y que viven en un lugar en donde tienen como la figura de autoridad máxima del país a un presidente. Bueno, pues imagine que el hijo de esa persona le diga: ve y dile a mi padre que yo te envié para pedirle que te dé X cosas, ¿sí? Para pedirle que te dé, no sé, las cosas que sea. Usted simplemente imagínese en ese lugar en el cual está frente al hijo de esa autoridad máxima de la nación en la cual usted vive, y que esa persona le está diciendo o le está incluso indicando que vaya y le pida a su papá que le dé esas cosas que le está indicando que usted solicite. Pedir en su nombre significa que pedimos como si fuera Él mismo quien lo estuviera haciendo. Y para que sea respondida la petición que llevemos delante de Dios, lo que pidamos debe estar en conformidad con su persona, es decir, con la persona de Cristo. Recuerde que nombre equivale a la persona misma que lleva ese nombre. Es decir, que va en conformidad con su identidad, su naturaleza, sus pensamientos y su voluntad revelada en la Escritura. Es pedir aquello que Jesús pediría para determinado momento, porque se ajusta y es conveniente para el plan que Dios tiene. Por esto debemos cuidar, hermanos, lo que pedimos, pero también la motivación por la cual pedimos. Es esencial que cuidemos las peticiones que hacemos, pero no solo aquello que pidamos, sino también las razones y las motivaciones que tenemos en nuestro corazón para elevar esas peticiones. Usted recordará, en Marcos, en el capítulo 10, los versículos del 25 al 45, que no vamos a ir allá por cuestiones de tiempo y de que sería mucho para leer en este momento, pero usted puede anotarlo e ir allá en otro momento en el que le sea posible. La palabra de Dios nos narra lo que sucedió cuando Jacobo y Juan se acercaron a Jesús para pedirle que en su glorioso reino les diera el sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y bueno, no solo estuvo mal lo que pidieron, porque no les correspondía, sino también la motivación que tuvieron para hacer esa petición. La razón o la motivación que tuvieron fue el orgullo de querer hacerse grande y de ser los primeros. La respuesta de Jesús fue: no saben lo que piden. Jesús les dijo que en la tierra las cosas funcionan de esa manera, pero que en su reino no es así. Y en este caso, aún sin conocer sus motivaciones, aún sin conocer las motivaciones que Jacobo y Juan hubiesen tenido para hacer esa petición, puede ser claro que lo que pidieron estaba mal. Pero se da el caso en que la petición se ve bien por fuera, hermanos, que se dan casos en los que la petición externamente se ve bien porque se ve que es conforme a la voluntad de Dios en el exterior. Le voy a poner un ejemplo.
el pedir porque la pareja de un creyente se convierta al Señor. Pues bueno, sabemos que es algo conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto es algo bueno. Pero si la motivación de ese creyente, la motivación, la razón que tiene para pedir que su pareja se convierta al Señor, es porque mi pareja no se comporte de determinada manera que me molesta o que me hace sentir mal, no podemos pretender firmar esa petición en su nombre. Porque aunque pedir por la salvación de quien está en condenación es conforme a la voluntad de Dios, la motivación de esa petición no refleja el Espíritu de Cristo, ni su naturaleza, ni su carácter, ni su amor por Dios y su deseo por glorificarle. Entonces, es vital, hermanos, es esencial que cuidemos, que revisemos, que nos aseguremos de que aquello que estamos presentando delante de Dios dentro de nuestras peticiones sea conforme a la palabra de Dios, que sea acorde, que esté en línea con la Escritura, pero que también las razones por las cuales estamos haciendo esas peticiones sean acorde al carácter de Cristo, que sean conforme a quien Él es, para entonces poder pedir en su nombre. Y lo mismo podría ser, ¿sí? Le ponía hace un momento el ejemplo de un creyente que pide por su pareja, que pide por la conversión de su pareja que no es creyente, pero lo mismo podría ser en lo tocante a pedir por el buen comportamiento de nuestros hijos, o porque haya temor de Dios en nuestros padres, o en el jefe, o en los compañeros de trabajo. Cuando muchas veces, hermanos, muchas veces el motor que mueve esas peticiones es un espíritu de control. Por mencionar solamente algunos ejemplos, ¿no? El hecho de que el motor, de que las razones, de que las motivaciones no reflejan el carácter de Cristo. Entonces, son cosas que necesitamos revisar. Pedir en su nombre, en segundo lugar, el primero que vimos fue el punto anterior. El segundo punto es que pedir en su nombre significa pedir aquellas cosas que glorifican a Dios, pedir aquello que bendice a los seres humanos y que son para nuestro bien espiritual. Y un ejemplo de esto es el hecho de pedir por ser próspero económicamente hablando. Y aquí quiero ampliar esto, ¿verdad? Quiero que no se quede solamente con esto que dije de inicio, que puede golpearnos muy fuerte, ¿verdad? Porque creo que hemos estado siendo enseñados acerca de lo que la palabra de Dios enseña con relación a la verdadera prosperidad, y que muchas veces como creyentes se reduce el término ser próspero a solamente los aspectos materiales, pero aquí quiero enfocarme a manera de ejemplificar en el hecho de ser próspero económicamente hablando, pero no para la comodidad personal, sino para poder apoyar en el avance del reino, hermanos. El hecho de que presentemos una petición como esta, ¿sí? El hecho de que se le pida a Dios que nos dé en lo material, pero que la motivación no sea porque se busque acumular tesoros en la tierra, que no sea nuestra comodidad personal, que no sea el hecho de tener muchas posesiones, o que no sea tampoco el hecho de bueno, Señor,
te pido que me des para yo tener, para poder dar, para el avance de tu reino, pero porque busco el reconocimiento o el aplauso de los hombres, sino porque se tiene claro que esos recursos serían puestos en las manos nuestras, en dado caso, ¿verdad?, para administrarlos como lo pida aquel que es el dueño de todo. Entonces, el hecho de pedir en su nombre aquellas cosas que glorifican a Dios, esto es algo que puede ejemplificar en este aspecto. Y bueno, como tercer punto, pedir en su nombre y no en el nuestro, sí, significa que reconocemos que nosotros somos indignos, hermanos. Estamos pidiendo en el nombre de Jesús, no en el nombre nuestro, no en el nombre de alguien más, porque reconocemos que solo Él tiene los méritos por su obra de redención en la cruz para poder poner su firma en una petición que reciba respuesta. Como siguiente punto, cuarto, es pedir en el nombre de Jesús. Significa que aquel que ora lo hace con el mismo espíritu de dependencia y sumisión que Jesús nos enseña. Pedir en el nombre de Jesús significa que toda autosuficiencia ha quedado eliminada, que la confianza está solamente en Cristo como Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, y como aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo esto son cosas que engloba el hecho de pedir en su nombre. Y bueno, vamos a ver a continuación qué se requiere para poder pedir en su nombre. Como primer punto, algo básico, algo esencial, es el hecho de haber sido purificados de nuestros pecados con su sangre y hechos por Él, lo que nos dice la palabra en Primera de Pedro 2:5, que no lo vamos a leer, es una de las porciones, una de las varias porciones en donde la Escritura nos enseña que hemos sido hechos por Cristo un sacerdocio santo, para que por medio de Él ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios, sacrificios espirituales que le agraden. Y hablando de esos sacrificios espirituales, entre otras cosas, es precisamente la oración. Hemos sido hechos por Él, esos sacerdotes que ofrecen oraciones, que presentan peticiones delante de Dios como sacerdotes, porque nos ha sido dada una identidad de hijos, y dentro de esa identidad hemos sido hechos sacerdotes al servicio del Rey. Es decir, que el primer requisito es haber nacido de Dios, es tener una identidad de hijos. La palabra dice que los que creen en su nombre reciben el perdón de pecados y el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que alguien, hermanos, alguien que ha rehusado creer en su nombre para ser salvado de la condenación, no puede pedir en su nombre. Sí, se lo voy a decir nuevamente. Alguien que ha rehusado creer en su nombre para recibir salvación de la condenación en la que se encuentra, tampoco puede pedir en su nombre. Y bueno, como segundo punto, como segundo requisito, es tener una comunión íntima con Él, hermanos, lo cual significa estar bajo su autoridad y vivir en obediencia a Él. Porque en tanto más cercanos estemos a Él, tanto más conoceremos sus deseos y tanto más nuestros deseos serán los mismos que Él tiene.
En tanto más cerca estemos de Él, en tanto más le conozcamos, en tanto más intimemos con Él, en tanto más conozcamos lo que hay en su corazón, tanto más esos deseos suyos serán los nuestros, tanto más haremos nuestros sus deseos. Entonces, tener una comunión íntima con Él es algo que se requiere para poder pedir en su nombre. Como tercer punto, bueno, antes de irnos al tercer punto, quiero mencionarle dentro de este segundo algo que es importante y es una pregunta. ¿A quiénes fue que Jesús les dijo, vayan y pidan en mi nombre? Haga memoria, ¿sí? Haga memoria de a quiénes nos dice la palabra que Jesús les estaba hablando, que Jesús les estaba enseñando, que les estaba dando instrucciones. Y dentro de todo eso que estaba vertiendo en ellos, les dijo que fueran y pidieran en su nombre. Pues a quienes Él se estaba dirigiendo era a sus discípulos. Entonces, un discípulo es aquel que no solo conoce las enseñanzas del Maestro, sino aquel que las obedece, aquel que las lleva a la práctica. Así que si no somos sus discípulos, el pedir en su nombre no aplica para nosotros. Y bueno, nos vamos al tercer punto, al tercer requisito, y es que nuestra motivación al pedir sea que Dios sea glorificado. Y esto es algo importante en lo que vamos a ahondar en la siguiente lección, pero es algo que se requiere, hermanos, para pedir en su nombre. Hablábamos de motivaciones hace un momentito. Hablábamos de que es importante no solo el hecho de que cuidemos qué tipo de peticiones presentamos delante de Él para poder pedir en su nombre, sino que también es importante cuáles son nuestras motivaciones. Y el hecho de que nuestra motivación sea que Dios sea glorificado es algo que se requiere para poder pedir en su nombre. Como cuarto, aquí algo que quiero leerle, que dijo el comentarista bíblico William MacDonald, es que el Padre es glorificado en el Hijo por cuanto el Hijo solo desea aquellas cosas que son agradables para Dios. Entonces, esto es algo que nos ayuda a poder tener claridad, ¿verdad?, con relación al hecho de qué es lo que glorifica a Dios. Bueno, pues glorifica a Dios aquello que es agradable para Él, aquello que forma parte de su voluntad revelada en la palabra. Y la realidad es que el Hijo solo desea aquellas cosas que son agradables para Dios, y es lo mismo que debería de ser para nosotros como hijos de Dios. Y aquí vamos a irnos a la tarea. Y dentro de la tarea, hermanos, va a ser importante que tome un tiempo específico para meditar en si en sus oraciones ha considerado los aspectos que hemos visto hasta el momento y si está cubriendo los requisitos que se han comentado. Si no es así, el hecho de que usted defina por dónde empezará a hacer los cambios necesarios es algo esencial, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver en la siguiente lección algo con relación a nuestra necesidad tan básica, tan elemental de detenernos para tomar determinaciones, hermanos, porque hay un refrán popular
que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y muchas veces la realidad es que como creyentes nos quedamos solo en buenas intenciones, en buenos deseos, pero no sucede nada cuando solamente deseamos las cosas. Necesitamos tomar decisiones y necesitamos dar pasos. Entonces, qué importante será que en el transcurso de esta siguiente semana o siguientes 2 semanas, ¿verdad? Porque vamos a tener nuestra siguiente lección hasta dentro de 2 semanas, que tome un tiempo para meditar en cómo están siendo, en cómo han sido sus oraciones. Si las peticiones que acostumbra presentar delante de Dios reúnen los requisitos que hemos mencionado, si tienen en consideración los aspectos que hemos comentado y de no ser así, ¿qué medidas son las que usted va a tomar al respecto? Y bueno, pues ya para concluir, vamos a ver nuevamente algo que vimos casi al inicio, y es el hecho de que el nombre de Dios representa la persona misma de Dios. Y veíamos que el nombre de Dios significa su naturaleza, sus atributos, su carácter, su propósito, sus métodos, sus providencias, sus palabras, sus instituciones, sus verdades, su reino. En otras palabras, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios representa. Qué tremendo, ¿verdad? Y por tanto, en consecuencia, si somos hijos de Dios, nos ha sido ordenado que pidamos a nombre de Cristo, con la promesa de que recibiremos, si es que en nuestras peticiones están considerados cada uno de estos aspectos anteriores, así como los siguientes que vamos a ver en la otra diapositiva. Entonces, qué importante que revisemos, ¿verdad? Que meditemos, que consideremos cada una de las cosas que representa la persona de Dios, todos los aspectos que engloba cada vez que en la palabra se menciona el nombre de Dios, a qué es a lo que está aludiendo, de qué es de lo que se está tratando. ¿Cuánto necesitamos el poder tenerlo claro? Que el Señor nos ayude en esto. Y bueno, le decía que es importante que consideremos los aspectos que se están mencionando aquí en esta diapositiva, pero también en esta otra que veremos ya para terminar con nuestras conclusiones, el vivir en el centro de su voluntad. Sí, dice aquí, o escribió también el comentarista bíblico William MacDonald, vive en el centro de su voluntad, camina en comunión con el Señor, pide algo que el Señor pueda desear, y tus oraciones recibirán respuesta. Pues creo que está claro, más fácil decirlo que hacerlo, pero la realidad es que a veces ni siquiera lo tenemos claro en la teoría. Como veíamos al inicio, muchas veces el pedir en su nombre ni siquiera sabemos qué es lo que significa, mucho menos qué es todo lo que engloba, qué es todo lo que requiere, qué es todo lo que demanda y cuán necesario es que podamos ser enseñados en ello y poder abrazar esto que la palabra nos enseña con relación al pedir en su nombre, y que podamos normar
nuestras oraciones, normar nuestras peticiones con lo que esto significa y bueno, pues que el Señor nos ayude, porque hay mucho que implementar. Y bueno, pues terminamos nuestra lección del día de hoy con esto y bueno, oremos que el Señor nos ayude. Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, una vez más por enseñarnos por medio de tu palabra. Señor, pedimos que nos ayudes a abrazar de corazón todo lo que significa, todo lo que implica pedir en tu nombre, para que lo llevemos a la práctica con prontitud y diligencia, y que tú seas glorificado en ello, Señor. En Cristo Jesús. Amén.